hemos estado hablando, mis amados, advirtiendo, ¿sí?, sobre lo que son los falsos profetas, ¿no? De cómo el Señor tiene la profecía, y la profecía es un instrumento de Dios poderoso para preparar a su iglesia, a su pueblo. No podemos despreciar la profecía. La profecía siempre será bendita cuando viene de parte de Dios, y como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien, ¿sí?, en oír. O sea, si usted la oye, atiende a la palabra, usted está haciendo ¿qué? Bien, está haciendo lo correcto, ¿ok? Entonces hemos estado hablando de cómo el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, ¿sí?, que ha sido puesto en nosotros, es usado continuamente por el eterno Dios para traer la profecía, para traer la palabra, para traer esa palabra que transforma, que cambia nuestra vida. Entonces, mis amados, nosotros debemos darle importancia a la profecía, pero precisamente como la profecía es algo tan importante, el enemigo abusa de eso, ¿sí? El enemigo precisamente ha echado mano de la profecía para engañar. Y hay desde algunos que sencillamente dicen cosas por decir y ya, y otros que se han vuelto expertos engañadores en la profecía. Y eso hace bastante daño. Mire, por ejemplo, lo que sucedía el viernes. Se suponía que había una profecía, ¿sí?, la cual dio la vuelta al mundo, y los principales medios de comunicación hablaron de esto, que supuestamente el viernes pasado, el 29 de julio, era el fin de ¿qué? Del mundo, ¿no? Sí, el fin del mundo. Lo más triste era cómo todos estos medios de comunicación le daban importancia a esta cosa, ¿sí? Vi noticias por la BBC de Londres, por CNN, por NTN, por Caracol, por RCN, por Blue Radio, El Espectador, ¿sí? O sea, los principales medios de comunicación de Colombia y en el mundo le daban vuelta a esto. Me impactó, por ejemplo, el titular de Blue Radio, ¿sí? El titular de Blue Radio respecto a esta profecía. El titular de Blue Radio decía: según la Biblia, el mundo se acabará el 29 de julio. Yo digo, oye, y yo buscaba, ¿dónde? Ese no lo he leído yo. Ese versículo, ¿dónde dice que el 29 de julio se acabará? Y es triste, porque usan unos titulares que son engañosos. Ahora, como no sucedió nada tal como no iba a suceder, entonces la gente no va a decir: ah, mire, ese que dijo sobre la profecía es un falso. Sino que la gente tiende es a hablar mal de ¿qué? De la palabra. Mire, si ve, mire, la Biblia es una mentira, porque sacan esos titulares engañosos, sacan titulares que no tienen nada que ver con las escrituras, y a eso sí le dan vuelta. Y entendemos que eso es parte del engaño que se está dando en los últimos tiempos. Es parte de la estrategia de Satanás. Como dice y advierte el apóstol Pablo, ¿sí?, que por cuanto no creyeron a la verdad, entonces el Señor enviará un espíritu engañoso para que crean ¿a qué? A la mentira, a fin de que sean engañados todos, por cuanto no creyeron la verdad, y todos sean condenados. ¿Cuántos sean condenados? Todos los que no creen a la verdad serán ¿qué? Condenados. Y como no creen a la verdad la palabra, entonces empiezan a venir todas estas cosas tan terribles, ¿sí? Y profecías falsas, y los medios de comunicación las mueven, y entonces la gente lo que hace es que se va volviendo más escéptica. Ya dejan de creer, ¿sí? No creen. Entonces le va a hablar de la palabra, de lo que dice la Biblia, y no le van a creer porque piensan que la Biblia es mentira, debido a todas estas cosas con las que se manipula al mundo. Son profecías falsas, engañosas, y nosotros tenemos que estar alertas. Ahora, eso funciona por allá así, pero lo más tremendo es que dentro de la iglesia también está el poder engañoso. Dentro de la iglesia está el poder engañoso, y es un poder que
trae supuestamente profecías y una cantidad de cosas para que la gente se aparte de la verdad de Dios y solo tenga en su mente ese tipo de cosas, ¿sí? De falsas profecías, de falsas cosas, de adivinación, más que todo es esto, y no se concentren en lo que es. Entonces estamos viendo que el don de la profecía es un don dado por el eterno Dios por medio de su Espíritu para edificación de la iglesia. Pero cuando el don viene de Dios, edifica la iglesia. Pero cuando no viene de parte de Dios, ¿qué hay? Destrucción. Por eso recordamos las palabras de nuestro Señor. Aunque yo ya he hablado de esto, quiero sencillamente acotarlas ahí nuevamente para la enseñanza de esta mañana. Mateo capítulo 24. Quiero que no olvidemos, siempre tengamos en cuenta esta palabra, y si la tenemos que repetir una y mil veces, siempre tengámosla en cuenta. Siempre tengamos en cuenta esta palabra. Mateo capítulo 24, ¿lo tiene? Mire las advertencias que el Señor está haciendo. Estas son advertencias del final de los tiempos. Cuando nos aproximamos hacia ese momento de gloria en el que el Señor vendrá a tomar a su iglesia. Y nos aproximamos mucho más. Ya el tiempo se está agotando y estamos muy próximos. Dice Mateo 24, versículo 11 en adelante. El Señor hablando dijo: y se levantarán muchos falsos profetas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muchos falsos profetas, que engañarán ¿a cuántos? A muchos, no a unos cuantos, a muchos. Por medio, ahora mire lo que dice el versículo 12 y escuche cómo se lo voy a leer. Y se lo voy a leer tal cual como aparece el texto griego. Y usted va a notar que voy a decir una palabra que tal vez para usted sea extraña, pero para otros sea familiar. Y ya la voy a explicar. Y se levantarán muchos falsos profetas, versículo 11, que engañarán ¿a qué? A muchos. Versículo 12, escuche bien. Por medio de la multiplicación de la anomían, haciendo que el amor de los muchos se enfríe. Como, yo no sé cómo dice su Biblia allí el versículo 12, ¿sí? Y algunos dirán: ¿y usted por qué traduce que ellos engañarán? Los falsos profetas engañarán a mucho por medio de, porque la palabra que aparece en griego es la palabra dia, en griego, que significa instrumento por el cual se hace algo, la palabra dia, y que comúnmente se traduce por medio de, por medio de. Yo siempre trato de traducir de acuerdo a lo que dice el texto, para poder entender lo que dice ¿qué? El texto. Es decir, que los falsos profetas usarán un medio, la palabra dia en griego. Y si alguien tiene una Biblia con ilustración de diccionario Strong, se podrá dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo es verdad, que no le estoy mintiendo, ¿sí? La palabra dia, por medio de la multiplicación, o sea, usarán un medio, multiplicar algo, harán que algo se multiplique. Y hubo una palabra que no traduje. Por medio de la multiplicación de la anomían. ¿Y por qué no la traduje? Porque en la mayoría de las Biblias está traducida como maldad, pero ahí no dice maldad, ahí no dice caquías, ahí dice anomían. Ahí no dice caquían, ¿sí? Dice anomían. Si fuera maldad, caquían en griego, pero ahí no dice caquían, ahí dice anomían. ¿Y qué es anomían? Literalmente significa violación de la ley de Dios. Violación de la ley de Dios. Anomían, ¿sí? Viene de la palabra anomías, la palabra como tal, anomías, ¿sí? Y anomías es sin, nomos, ley, la ley de Dios, nomos, sin, nomos, ley, ¿sí? Por medio de la maldad, por medio de la multiplicación de sin ley. Obviamente eso hay que traducirlo y se traduce como violación, como infracción de ¿qué? De la ley.
Entonces, ¿qué usarán los falsos profetas? Multiplicar la violación ¿de qué? De la ley. Entonces, un falso profeta se conoce porque nunca le habla a usted de la Torá. Ojo con eso. Nunca. Más bien ellos lo que hacen es tratar de pervertir, de multiplicar, que se viole, que no se hable, ¿sí? De hecho, si tomamos la palabra literal, sin ley, nomos, sin nomos ley, sin ley. La multiplicación como de quitar ¿qué? La ley, quitarla, ¿sí? Hacerla a un lado. Entonces, un falso profeta, o un falso pastor, o un falso apóstol, un falso evangelista, maestro, se conoce porque no enseña la Torá. O sea, si usted no escucha a un pastor nunca, o a un ministro, o a un apóstol, sí, en sus enseñanzas, o a un profeta, nunca le escucha hablando acerca de la Torá, de la ley de Dios, la Biblia, el Señor lo cataloga como un ¿qué? Uno falso. Porque precisamente ese es el instrumento que usarán los falsos apóstoles, los falsos profetas, ¿sí? Para traer maldición, para traer el engaño. Entonces dice que ese será el medio, ¿sí? Por el cual harán esto, multiplicarán la anomían. Haciendo, entonces, ahora, ¿cuál es el efecto de que se multiplique día a día sobre la iglesia la anomían? Haciendo que el amor de los muchos se enfríe. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquellos muchos que fueron engañados, su amor se va ¿a qué? A enfriar. Yo espero que de aquí ninguno vaya a ser parte de los muchos que algún día se dejen engañar por un falso profeta, por un falso apóstol, ¿sí? Ahora, mire la advertencia del Señor: mas el que persevere hasta el fin, hasta el final, este será salvo. Mas el que persevere ¿en qué? ¿En qué? Los falsos profetas vendrán para anular la ley de Dios, pero el que persevere ¿en qué? En la ley de Dios, la Torá, ese será salvo. Y usted escucha que los falsos profetas, los falsos apóstoles hablan: ya no estamos bajo la ley, ya no hay que cumplir la ley, ya, y hablan en contra de la ley, incluso de Dios, en contra de la Torá de Dios. Y lo más tremendo es que el Señor nos está advirtiendo, son palabras de Él. Claro, la mayoría de la gente habla de maldad, y la gente entonces, maldad, cosas malas, pero no se pone a reparar que el Señor fue enfático y usó la palabra anomían. Y si Él usó la palabra anomían, es porque eso es lo que Él quiere que entendamos. ¿Qué es lo que van a usar los falsos profetas? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ojo, versículo 14: y este evangelio, el del reino, será proclamado en toda la tierra habitada. El verdadero evangelio del reino está basado ¿en qué? En la Torá, en la Torá de Dios. Hoy supuestamente se habla del evangelio del reino, y muchos hablan del reino y del reino y del reino, pero hablan es de su propio reino, no del reino de Dios. Porque el reino de Dios no tiene nada, cuando uno escucha semejantes enseñanzas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. El reino, si es un reino, el reino de Dios como tal es un reino, tiene normas, tiene leyes, tiene mandamientos, y esos están prescritos en la palabra del eterno Dios, en su Torá. Y este evangelio, el del reino, será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando sea proclamado el evangelio del reino, pero el verdadero. Por eso se tiene que levantar una iglesia comprometida en hablar la palabra verdadera, en llevar la palabra como es. Eso es. Y cuando sea predicado, no dice que todas las naciones crean, no. Después de que sea predicado como testimonio, se les predicó a las naciones. Por eso ese es nuestro deber, mis amados, predicar este evangelio a
todas las naciones. Por eso tenemos que hacer grandes esfuerzos, por eso tenemos que hacer hasta lo último, para que esta palabra sea llevada a muchos lugares. La palabra del Señor, su Torá, sea enseñada en medio de todas las naciones. Y cuando todas las naciones hayan recibido esto como testimonio, entonces será el fin, porque ya no tendrán ¿qué? Excusa. Saltemos al versículo 23. Entonces, mire la advertencia que hace el Señor, el Mesías Yeshua. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí hay un ungido. Ahí aparece, no sé qué palabra aparezca en su Biblia. ¿Cristo? Recuerde que, o Mesías, recuerde que la palabra Christos griega o Mashiach hebrea significa en español ¿qué? Ungido. Yo siempre trato de traducirles todo eso al español. ¿Sí? Sí. Miren, acá hay un ungido. O miren, no, está allá. ¿Qué dice el Señor? No lo crean. Y hoy se han levantado los ungidos. Y todos son los ungidos. Ay, el ungido del Señor, el ungido. Y usted ve a todos esos falsos profetas y todos esos falsos apóstoles. El ungido del Señor, el ungido. Y siempre se dice: mire, aquí está, vamos a hacer. Y hacen actividades y en el estadio va a estar el ungido tal y tal. Y la gente corre y dice: mírelo, allá en el estadio, milagros y señales, está el ungido. Y la gente ¿qué? Corre. Y mira la advertencia del Señor. Y mira lo que sigue diciendo: porque se levantarán falsos ungidos, pseudocristos, falsos ungidos, y pseudoprofetes, falsos profetas. Porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, mostrando grandes señales y milagros. ¿Cuál es la muestra que ellos dan para decir que son ungidos? Los milagros. Y usted ve que estos ungidos, siempre toda la base de ellos es ¿qué? Los milagros. Ese es el instrumento de engaño también. Es el instrumento de engaño, los milagros. Yo no estoy diciendo que no creamos en los milagros. No estoy diciendo que el eterno Dios no haga milagros. El Señor los hace como Él quiere y cuando Él quiere. No depende del hombre, depende del eterno Dios. Indudablemente Pablo era un hombre que tenía el don de sanidad y el don de los milagros. Nadie discute eso en absoluto. Y dice la palabra que Pablo se hacían grandes milagros por su mano y el Señor obraba de manera maravillosa. Pero vemos el caso de Timoteo, su fiel discípulo, el discípulo de Pablo. Timoteo sufría una grave enfermedad. Yo pregunto, ¿será que Pablo nunca había orado por Timoteo? Hombre, ¿cómo era posible que orara por los demás y no por Timoteo? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Oraba por los demás y se sanaban. Y tuvo que haber orado por Timoteo. Y al final, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Por tus frecuentes dolores y por tu enfermedad, te aconsejo que no tomes agua, sino que bebe vino. Le aconseja eso. Uno dice: entonces, ¿por qué Pablo no oró para que sanara a Timoteo? Pues me imagino que lo hizo, pero es que como Dios obra es en su voluntad, y muchas veces lo hace para que precisamente no se le levante ¿qué? El ego al ser humano, al hombre. Es en la voluntad del Señor. Y entonces ya Pablo lo que hace es aconsejarle. Ahora, ¿por qué le aconseja esto? Porque Timoteo era un ministro del Señor. Y recuerde que por carta de Pablo, él mismo le había dicho a Timoteo que el ministro de Dios no podía ser dado ¿a qué? Al vino. Entonces, claro, Timoteo ahí con su problema, un problema grave, ¿sí? Que tenía allí. Entonces él le dice: no, yo te aconsejo no hazlo, porque pues ya es por cuestión de ¿qué? De salud. Entonces hazlo porque ya es una cuestión de salud. Lo dice Pablo. Entonces vemos una situación ya muy humana en eso. Y cualquiera hubiera podido decir: ¿por qué entonces no oró para que sanara a Timoteo? Me imagino que lo hizo. Pero es que las cosas suceden es de acuerdo a la voluntad de ¿quién?
del eterno Dios. Y nosotros tenemos que aprender a esperar siempre la voluntad de ¿quién? De Dios. Por tanto, creemos que Dios obra de manera milagrosa. Sí, amén. Y yo he sido testigo de cómo el Señor muchas veces obra de manera milagrosa. Pero no puedo usar los milagros yo para atraer la gente, porque estaría haciendo lo contrario a lo que enseñó el Señor Jesucristo. Pues él un día le dijo, reclamándole a Tomás su incredulidad, porque Tomás dijo: hasta que yo no meta mi mano, mi dedo dentro de sus llagas, no creo. Los discípulos le estaban dando testimonio: Tomás, el Señor resucitó. Era lo que él había dicho, lo que él había prometido. ¿Y qué dijo Tomás? No creo. Hasta no ver, no creer. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto. Cuando yo uso los milagros para que otros crean en el Señor, entonces lo estoy llevando por el camino contrario. Porque el Señor dijo: más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Y hoy se muestran los milagros para que la gente ¿qué? Crea. Vea el milagro, entonces crea. No, lo bíblico es: creo sin haber visto. Amén. Amén, iglesia. Y muchas veces cuando nosotros actuamos verdaderamente de esa manera, creer sin haber visto, es cuando el Señor empieza a derramar sus milagros de manera gloriosa. Y yo he sido testigo de eso. Entonces creemos en los milagros, claro, pero no como un instrumento de show mediático para esto. Jesús no llegaba a las aldeas y los discípulos decían: vengan, milagros, únanse, prodigios, señales, vengan. No vendían una campaña de milagros. De hecho, el Señor siempre venía, era buscando a los que estaban aquí, arrepentidos. Por eso cuando llegó a cierta ciudad, el Señor, la multitud dice que salió y le tocaba. Todo el mundo le tocaba. Claro, la gente había escuchado que venía a él. Era un hombre que había ganado su buena fama, el Señor. Y la gente sabía que era un instrumento de Dios. De hecho, por ser el Mesías, era un portador de milagros, porque era el Mesías. Y él podía ordenar y mandar, y inmediatamente se hacía, porque él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces la multitud se agolpaba y lo tocaba y lo tocaba y lo tocaba. Y de repente, en medio de la multitud, una mujer que padecía muchos años de un flujo de sangre, y dice que había gastado todo su dinero buscando en los médicos la sanidad, y quién sabe si también hasta los brujos ya. Dice que había gastado todo su dinero y no la conseguía. Y cuando escuchó venir que venía Yeshua, entonces ¿qué pensó esta mujer? ¿Sí? Si tan solo me acerco a él y toco ¿qué? El borde de su manto, ¿seré qué? Salva. Esa mujer ya estaba para morir. Ya estaba para morir la mujer. Ella sabía que ya no había nada más que hacer, ya había gastado todos sus recursos. Por tanto, ella quería la salvación, entendía la salvación, entendía que más que esta vida, lo importante es ¿qué? La salvación. Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo de Yeshua? En el tiempo de Yeshua, los fariseos habían desarrollado una serie de vestimentas, ¿sí? Entre esas, una conocida como talit. La palabra talit nunca aparece en la Biblia, o sea, no aparece. Si usted va a buscar la palabra talit en hebreo, ahí en la Biblia no aparece la palabra talit. Aparece la palabra manto, meil. En hebreo esa sí aparece, manto, ¿sí? Pero el talit era un manto que habían desarrollado los fariseos, y cada vez lo hacían más largo y más ostentoso, y les alargaban las ¿cómo se llama? Tzitzim, ¿cómo se dice en español? Tzitzim, flecos, gracias, sí. Ok, gracias, flecos, tzitzim en hebreo, ¿sí? Alargaban los flecos y los hacían larguísimos, y se paraban en las plazas y empezaban a bambolearlos. Y empezaban, así como Kiko, ¿no? Recuerda cuando Kiko tenía algo, un juguete nuevo, salía, sí, empezaban a bambolearlo, vea. Y lo hacían para llamar la atención sobre ellos mismos, para hacerle creer a la gente que posiblemente ese era
el Mesías. Ese era el Mesías. Entonces la gente empezaba a verlo. Ay, ¿será este el Mesías? ¿Será este el ungido que el Señor ha mandado? Y querían buscar para sí mismos discípulos que lo siguieran. Entonces la gente, cuando creían que alguno de estos con sus vestiduras ostentosas en las plazas hacían esto, muchos lo que hacían era entonces se agachaban y tocaban ¿qué? Su borde, ¿sí? Tocaban los flecos, y cuando los agarraban lo que decían era: yo creo que tú eres el Mesías, el ungido. Entonces eso es lo que hacía la gente, tocaba yo creo, y se hacían discípulos de ese. Y por eso el Señor advierte que habían venido ya que muchos ungidos, muchos Mesías habían venido antes que él, diciendo: yo soy el Mesías, pero todos eran falsos. Y muchos creían, entonces tocaban el borde. Había esa cultura. Entonces la mujer, cuando sale, vemos que todo el mundo está tocando al maestro, pero nadie está tocando ¿qué? El borde, porque para tocar el borde había que hincarse. Entonces todo el mundo estaba buscando era ¿qué? La sanidad, la sanidad, sanidad. Oh, curandero, sáname. Porque no lo veían como otra cosa que un curandero. Y la multitud estaba allí, y en medio de la multitud de esta mujer que lo había agotado todo y que ya no tenía ningún recurso ni ninguna esperanza, lo único que estaba esperando era la muerte. Entonces dice: si le toco, entonces por lo menos me queda algo, el que sea ¿qué? Salva. Y llegó y tocó su manto. Y por eso en ese momento el Señor se detuvo y dijo, siendo que todo el mundo le estaba tocando: alguien me ha tocado. ¿Y qué le dicen los discípulos? Señor, pero todo el mundo te está tocando. ¿Cómo así que alguien te ha tocado? Pero es que él no estaba hablando de que lo tocaran por tocar, sino que alguien estaba confesando lo que él esperaba que todo el mundo confesara: que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y solamente en esa región una persona, una mujer, de entre toda la multitud lo creyó. Nadie pudo ver a Yeshua como el Mesías. Y por eso cuando él volteó a mirar, la mujer se quedó sorprendida, descubierta. Y por eso Yeshua le dijo: mujer, tu fe, te has agarrado. La fe, la emuná, la fuerza de agarre. Mujer, tu fe te ha salvado. ¿Qué pidió ella? Salvación. Tu fe te ha salvado, pero te digo ahora, sé libre también de tu azote. Estaba buscando la sanidad, fue por la salvación y salió con el paquete completo. Salió con el paquete completo porque supo buscar correctamente. No buscó al Señor por un milagro, para que le saciara una necesidad física, sino para que saciara la necesidad que nadie más puede saciar, la del alma. Necesitamos a Yeshua, la del alma. En Él tenemos salvación, en Él no hay condenación. Mujer, tu fe te ha salvado. Recibe salvación, mujer. Y ahora también te digo, sé libre de tu azote. Ella no iba en busca de sanidad. Había perdido la esperanza de la sanidad, pero no perdió nunca la esperanza de la salvación. Sin embargo, el Señor, para dar una lección tremenda, le dio la sanidad. Y fue la única de esa región que fue salva y sana. No sé si me hago entender. Entonces, ¿creemos los milagros? Claro que los creemos, pero no los usamos como un instrumento mediático de show para mostrarle a la gente: mira el ungido. No. Para decirle a la gente: crea, mira el milagro y crea. No. La gente debe primeramente aprender a creer en Yeshua. Y por eso dice acá: porque se levantarán falsos ungidos, falsos profetas, y mostrando grandes señales y milagros, hasta tal punto de engañar, si es posible, aún a los escogidos. Mire, escogidos van a terminar siendo
engañados, escogidos, siendo engañados. Porque se fueron detrás de ¿qué? De los milagros. Milagros. Porque de eso, atrás de eso es que corre la gente. Porque la gente no quiere vivir conforme a la Torá, sino que quiere es que todos sean ¿qué? Milagros. De ahí venía entonces todo lo que el Señor había estado hablando por medio de los profetas en Israel. Cuando nosotros vamos más atrás, hacia los profetas de Israel, ¿sí? Vemos Miqueas capítulo 3. Vayamos por favor por un momento ahí a Miqueas capítulo 3. Miqueas 3:11. Esta es una de las cosas que más debemos entender, porque estamos en los últimos tiempos y se están levantando multitud de falsos profetas y de falsos ungidos que tienen la capacidad por medio de sus engaños de engañar aún ¿a quién? A los escogidos. Mire la advertencia. Miqueas 3:11 dice: sus líderes juzgan por soborno y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y para esto se apoyan ¿en quién? En Yahweh. Se apoyan en Dios, diciendo: Yahweh está entre nosotros, por tanto no vendrá mal sobre nosotros. La iniquidad de los falsos profetas es que siempre usan el nombre de ¿quién? Del Señor. Y esto es lo que el eterno Dios va a condenar tremendamente. Que usen de manera deliberada, que manoseen su nombre, que es sagrado y bendito para siempre, y que empiezan a decir una cantidad de cosas las cuales el Señor no ha dicho. Pues lo único que motivaba a aquellos sacerdotes y a aquellos profetas era ¿qué? El dinero, porque hacían su oficio sacerdotal, hacían su oficio de profetas solamente por conveniencia. Lo hacían todo ¿por qué? Por dinero. Sus sacerdotes enseñan por precio, o sea, le ponían precio a todo. Sus profetas adivinan por dinero, porque solamente tienen algo: la búsqueda de ¿qué? Del dinero. El dinero, lo que los mueve es el dinero, la codicia, la avaricia. Y hoy se están levantando estos profetas. Entonces el falso profeta, el falso ungido, el falso ministro de Dios, el falso apóstol, tiene algo que lo delata, y es su ambición. Que hacen lo que hacen solo por amor ¿a qué? Al dinero. Si no, no lo harían. Es el dinero. Y cada día quieren más y más y más y más. Y usan el nombre del Señor y le dicen a la gente: el Señor está con nosotros, el Señor está aquí, y el Señor te va a bendecir, y el Señor te va a dar el carro último modelo. Pacta ahora mismo, da tu casa y el Señor te devolverá una mejor. Porque no enseñan a honrar al eterno Dios como debe ser, como lo enseña la Biblia, por medio de las ofrendas y los diezmos, sino que hay una avaricia detrás de ellos y llevan a la gente es por medio del engaño. Yo he escuchado predicadores decir: de su carro y el Señor le devolverá uno mejor que ese. De su casa y el Señor le va a devolver una mejor que esa. Y empiezan allí: den sus joyas y el Señor le va a devolver el doble. Y la gente entonces lo hace esperando a que el Señor ¿qué? Le devuelva ¿qué? El doble. Uy, voy a dar mi carro que cuesta 30 millones, entonces el Señor me va a volver uno de 60. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Voy a dar mi casa que vale 200 millones, el Señor me va a dar una de 400. Bendito sea el Señor. Y lo que mueve a la gente es la avaricia. No le están enseñando al pueblo a honrar debidamente al eterno Dios, con la conciencia de lo que es la honra a Él, de lo que es el agradecimiento, de entender que lo recibió de su mano damos, sino que lo que hacen es enseñarle a la gente a ser más avara, a cada día codiciar más y más y más, querer más y más y más, y la gente no se llena. Y por eso
es que caen en manos de todos estos especuladores, de todos estos explotadores del evangelio. Y esa es la triste realidad, pero se debe cumplir, porque es parte de las señales de los últimos tiempos. E indudablemente, indiscutiblemente estamos en esos últimos tiempos. Ya desde el tiempo de Israel se veía eso. Y por eso todo lo que aconteció a Israel sencillamente es un ejemplo. Es para que aprendamos de los ejemplos. Mi abuela me enseñaba algo. Ella desde niño me enseñaba y me decía: recuerda que uno tiene dos formas de aprender: a lo burro o a lo inteligente. Así me decía mi abuela. Sí. Y yo le decía: ¿cómo hacía, abuela? A lo burro por pellejo propio, y a lo inteligente por el pellejo de los otros. No sé si me hago entender. Claro, entonces yo veo lo que sucedía con Israel, el pellejo ajeno, y cómo en Israel se levantaban falsos profetas e Israel lo permitía. Y lo peor era que los consentía y los tenía allí idolatrados, y se paraban esos falsos profetas y solamente veían era la codicia. Y lo permitían. Entonces, así como Israel fue puesto como ejemplo, por eso el apóstol Pedro advierte, dice: así como hubo falsos profetas en Israel, habrá falsos maestros en medio de ustedes. Entonces estos solamente buscan el dinero, buscan la codicia, y para eso se apoyan en Dios. O sea, su apoyo, o sea, ¿de dónde sacan todas las barrabasadas que sacan? Apoyándose en la palabra de Dios, que es lo peor. Porque lo más tremendo es que abren la Biblia, leen un texto y lo descontextualizan totalmente y llevan a la gente a una cosa tremenda. Pero el Señor advirtió esto. Por eso, cuando nosotros vemos allí la advertencia en el Mateo 24, 25, que se me pasó leérselos, creo que no se los leí. Estábamos leyendo Mateo 24, 23 y 24, no le leí el 25. El 24: porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, mostrando grandes señales y milagros hasta tal punto de engañar, si fuera posible, ¿a quién? A uno de los escogidos. Pero mire lo que dice el 25. ¿Qué dice el 25? He aquí, se los estoy advirtiendo anticipadamente. He aquí, no sé cómo dice su Biblia, ¿cómo dice? Se lo he dicho, bueno, ahí es. He aquí, se los estoy advirtiendo con anticipación. Soldado avisado no muere en guerra. La Biblia dice: el avisado ve el peligro y se aparta. El avisado, el que ha sido puesto sobre aviso, ve el peligro y se aparta. Mire lo que el Señor está diciendo: he aquí, se los estoy advirtiendo con anticipación, para que ninguno vaya a decir que me engañaron. Ay, es que no me di cuenta. Mire la advertencia que el Señor hace. Él está advirtiendo. Es decir, que si uno de estos termina engañando a las personas, es porque se dejaron ¿qué? Engañar. Porque el Señor ya lo había advertido, y lo advirtió con anticipación. Y por eso el Señor dice: he aquí, se los advierto anticipadamente, con anticipación. Les estoy diciendo que qué es lo que va a suceder. Les estoy advirtiendo, es una advertencia que les estoy haciendo con mucho tiempo de anticipación. Por tanto, ninguno me vaya luego a salir con excusas. Es lo que está diciendo el Señor en pocas palabras. No sé si me hago entender. Ahora mire lo que dice Sofonías, libro del profeta Sofonías, capítulo 3. Alguno dirá: ¿Sofonías? Pastor, ¿eso existe? Claro que sí. Ahí en la Biblia lo puede encontrar. Sofonías capítulo 3. Si usted no tiene la habilidad para encontrar de pronto libros con los cuales no está acostumbrado, por lo general al principio de las Biblias hay un índice que le indica dónde se encuentra el libro que usted está buscando, en qué página. Sofonías capítulo 3,
versículo 4. Dice 3:4. Ojo con esto. Sus profetas, escuchen bien cómo, o sea, lea su Biblia, léala, pero también escuche cómo le voy a leer. ¿Listo? Y cuando digo que escuche cómo le voy a leer, es que no es que yo estoy manipulando el texto, es que voy a decir tal cual la palabra que hay allí. Sus profetas son livianos. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo? Insolentes, temerarios. ¿Cómo? Extravagantes. Uy. Bueno, hay muchas formas que traducen eso, pero yo traduje livianos. Ya lo voy a decir por qué. ¿Sí? Sus profetas son livianos, hombres desleales. No sé cómo diga su Biblia, pero yo traduje hombres desleales. Sus sacerdotes traspasaron el santuario, deshonrando la Torá. ¿Deshonrando qué? La Torá. La palabra que yo traduje ahí como livianos es la raíz pajaz en hebreo. Pajaz en hebreo significa algo que no tiene peso. ¿Sí? Obviamente es válido traducir de la manera que está traducido allí en tu Biblia. ¿Cómo está? Temerario. ¿Aquí cómo está? Ah, ¿qué está liviano? Ay, ¿qué versión es esa? Ah, la Reina Valera dice liviano. Bueno. Ok, ya, ok, no, muy bien. Eso está muy bien. ¿Sí? Ahora, son livianos, pajaz, es alguien liviano, ¿por qué es liviano? O sea, no tiene peso, ¿por qué es liviano? Porque es una persona que tiende a cambiar su parecer o cambiarse de bando por dinero. O sea, pajaz es aquella persona que hoy puede estar acá, ¿sí? Yo creo esto y doy mi vida por esto. Y alguien dice, te pago. Ah, bueno, está bien. Ahora creo en esto. Y se va, ¿es para qué? ¿Para dónde qué? Le pagan. Entonces, esa es una persona que dentro del pensamiento hebreo, pajaz, es una persona que se puede ¿qué? Cargar fácilmente y llevarla ¿con qué? Con dinero, con plata. O sea, si usted le paga, usted lo puede llevar ¿qué? Se deja llevar a donde sea, ¿sí? Por la plata, como dicen por acá, por la plata baila el perro. Entonces, por eso es una persona liviana, por eso se entiende como alguien ligero de peso, porque después de que usted le pague, después de que usted le dé, hace y dice lo que usted quiera. ¿Sí? Sí, es una persona que puede manipular, ¿sí? Pero que lo hace es por plata, ¿no? O sea, si usted no le paga, es bien pesado. Eso no lo levanta nadie. Si usted no le da plata, no lo levanta nadie. Pero después de que usted le dé plata, mire, lo lleva y va a decir todo lo que quiera, va a afirmar lo que usted quiera, va a hacer como usted quiera. Entonces, por eso es tan importante estudiar las palabras que aparecen allí. Y por eso dice acá, sus profetas son ¿qué? Livianos. O sea que los profetas de Israel eran profetas que decían todo cuanto querían, pero después de que ¿qué? Les pagaran. Mire, yo le profetizo lo que sea, pero después de que me pague. Es decir, que su interés era el dinero. Y mire que esa misma palabra la vemos en Jueces capítulo 9 versículo 4. Se la va a mostrar. Jueces 9:4. Son personas que se venden por dinero. Si tienen que cambiar su versión, la cambian, ¿sí? Hoy están a favor de una cosa y mañana están en contra de lo mismo, por dinero, por plata. Parece que fueran políticos. Sí, como por ahí dicen, ¿no? Que la política es dinámica. Hoy uno dice una cosa y mañana otra.
Jueces 9:4, ¿lo tiene? Dice acá: y del templo de Baal Berit, imagínense un dios pagano de inmundicia, ¿sí? El Baal con el que habían hecho pacto, Baal Brit. Baal Brit es el Baal o el Señor con el que hemos hecho pacto, Brit, pacto, Brit, pacto. Es decir que muchas veces Israel terminaba haciendo, y cuando dice cuando digo que hacían pacto, era que se metían bajo el pacto de quién, de ese Dios, ¿no? De ese amo, de ese Señor. Estaban dispuestos a vivir conforme al pacto de Baal, no conforme al pacto de quién, del eterno Dios. Nosotros estamos llamados a vivir bajo el pacto de Yahweh, nuestro Dios. Entonces dice acá: y del templo de Baal Brit, es decir, que tenían un templo para este Dios, le dieron 70 monedas de plata, con las cuales Abimelech contrató hombres. Abimelech es mi padre es rey, ¿sí? Sí, Abimelech contrató hombres ociosos y livianos que lo siguieran. Ahí está, Pajaz. No sé cómo está traducida en su Biblia. ¿Cómo? Vagabundos. Ah, bueno, yo creo que hasta sirve vagabundo porque es uno que va de un lugar ¿qué? A otro, ¿no? Sí, hoy dice sí y mañana dice no, pero ahí es la palabra pajaz, liviano, ¿no? Pero ya sabe por qué liviano, porque se puede ¿qué? Llevar, pero si se le da ¿qué? Pagado, por dinero, por dinero. Entonces mire qué hicieron estos. Le entregaron a Abimelech, ¿sí?, para que armara una revuelta tremenda y se viniera en contra de Dios. Le dieron dinero a Abimelech del templo de Baal Brit, ¿sí? Le dieron 70 monedas de plata para que fuera y contratara hombres por dinero que se dejaran ¿qué? Llevar, cargar. Ese es el concepto de Pajaz. Por tanto, volviendo a Sofonías capítulo 3 versículo 4, hablando de los profetas, dice: sus profetas son ¿qué? Livianos. Es decir, que los profetas funcionaban solo en torno a ¿qué? Al dinero. Es decir, que eran manipulables. El profeta era manipulable y todo lo hacía era por dinero. El profeta no puede ser manipulable. El profeta tiene que ser alguien radical, que aprenda a pararse. Un profeta o un apóstol, un hijo de Dios, un ministro de Dios no hace alianzas, por ejemplo, con políticos. Usted ve a los ministros haciendo hoy alianzas con políticos. Usted ve que muchas veces, no estoy diciendo todos los políticos, pero muchos en la política se dejan comprar, se dejan sobornar. Hoy están a favor de una cosa y mañana están en contra. Y por eso hoy los que eran amigos, mañana se resultan siendo enemigos, luego se vuelven amigos. Es una cosa rara, todo por el dinero. Y usted ve ministros haciendo alianzas con esto y se dejan llevar y se dejan manipular, y por aquí y por allá, y hay una cantidad de cosas tremendas que se dan. Y muchas veces están buscando es el beneficio. Estos ministros están buscando son réditos económicos, beneficios. Y por eso el escándalo que hubo hace algunos días atrás, por ejemplo, con unos familiares del exalcalde de Bucaramanga, cómo resultaron involucrados en una cantidad de negocios de miles de millones de pesos allí, manejando recursos de la alcaldía, y todos eran pastores. Todos. ¿Cómo se entiende eso? Son livianos, livianos, livianos. Se les puede llevar por acá y para allá. Sus profetas son livianos. Ya entendemos entonces esa palabra pajaz que traducimos ahí como livianos. Hombres desleales. No sé si en su Biblia estará traicionero, o como dice, o infiel. Prevaricadores. Prevaricadores también sirve, pero eso tiene que ver con
ser traicionero, ser infiel, ser desleal, ¿sí? Que es la palabra bogedot, que es un plural. De hecho, al ser un plural intensificado, bogedot, un plural femenino intensificado, muestra la actitud de deslealtad. Es una actitud de deslealtad superior, mayor, ¿sí? Mucho mayor. Entonces dice que no solamente eran livianos, sino traicioneros. Obviamente, ¿a quién estaban traicionando estos profetas? ¿A quién traicionaban? ¿A quién le eran desleal? Pues al eterno Dios, a su palabra. Esa misma palabra, ¿sí?, la encontramos en Jeremías 3:20, para que usted vea la similitud de lo que es la traición o la infidelidad. Jeremías 3:20, ¿lo tiene? Jeremías 3:20 dice: pero como una mujer que traiciona, ahí está. Pero como una mujer que traiciona, que le es infiel, que le es desleal a su marido, así me han sido desleales, infieles, traicioneros ustedes, oh casa de Israel, dice Yahweh. Mire, Yahweh, el eterno Dios, le demandaba a Israel que era desleal, infiel. Así como la mujer que le era infiel a su marido, así mismo Israel había sido infiel ¿a quién? Al eterno Dios. Ahí está la misma palabra, para que vean que esa palabra entonces significa deslealtad, ¿sí? Es la deslealtad que se presenta también entre una pareja. Entonces, mire la gravedad del asunto. Los ministros del Señor son tenidos delante de Él como si fuera como la relación que hay entre un hombre y una ¿qué? Y una mujer. ¿Y qué se espera? Que el hombre y la mujer sean ¿qué? Fieles el uno al otro, que ninguno le vaya a ser infiel. En este caso el simbolismo del eterno Dios es el hombre, ¿sí? Y los ministros, estos profetas, eran ¿quiénes? Representaban ¿a quién? A la mujer. Y eran desleales, infieles, no hacían conforme a lo que se les demandaba. Hombres desleales, traicioneros, infieles. Así eran los profetas. Y mira lo que dice: sus sacerdotes traspasaron ¿qué? El santuario, ¿sí? Traspasaron, horadaron, que es la palabra que aparece allí, ¿sí? No sé, a veces la traducen como profanar, como contaminar, pero la palabra literalmente es traspasar, ¿sí? Traspasar. Cuando uno hace un agujero para pasar algo, para dañar, para pasar algo de un lado al otro, o cuando uno usa una lanza o una espada para traspasar a alguien. Eso es. Cuando se usa la espada para traspasar a alguien. Entonces tomé la espada y traspasé a alguien. Esa es la palabra. Y esa palabra, ¿sí? Por eso la traduje como traspasaron, porque lo que está evidenciando allí es que los sacerdotes del Señor, los profetas, habían tomado la palabra del eterno Dios, habían tomado su ley, su Torah, y la habían ¿qué? Traspasado, la estaban apuñalando, le estaban dando espada, la estaban matando. Eso es lo que hacían los profetas. Eso es lo que hacen los falsos profetas, los falsos ministros. Lo único que hacen es destruir, dañar, traspasar. Y dice acá: traspasaron el santuario. Y ojo, mire cómo voy a traducir, a ver si se acuerda de esa palabra: deshonrando la Torah. ¿Qué? Deshonrando la Torah. ¿Qué palabra cree que hay allí? ¿Qué palabra? ¿Cuál? Jamás. Muy bien. ¿Se acuerda? Jamás. Violencia, deshonra. ¿Se acuerda que hace algunos días hablábamos de esa palabra? ¿Sí? Que se había multiplicado como en los tiempos de Noé, que se multiplicó ¿qué? ¿La qué? La violencia. Jamás. La deshonra. Jamás. Jamás. Ahí aparece la palabra jamás. ¿Sí? Deshonrando. Es decir, haciendo violencia. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿A qué? A la Torah.
ley, aparece en su Biblia, a la Torá. Entonces mire lo que dice, traspasaron. Entonces sus sacerdotes, los profetas, ¿qué hicieron? Traspasaron, apuñalaron el santuario, deshonrando, violando, ¿qué? La Torá. Entonces, un falso profeta, un falso apóstol, un falso ungido, un falso ministro, es aquel que continuamente está traspasando, deshonrando, violentando la Torá. Y lo hace sencillamente porque se deja llevar por el dinero, por la avaricia. Porque escúcheme bien, un verdadero ministro del Señor que hable la Torá como tal, ¿sí?, nunca va a vivir en la opulencia, nunca va a vivir como viven estos falsos profetas y falsos ungidos, porque entonces se contradice, hay una contradicción. Por eso usted puede fácilmente detectar, ¿sí?, cuando hay falsos profetas, cuando alguno de esos es un falso profeta, ¿sí? Primero porque quebrantan la Torá, no enseñan nada de la Torá, más bien lo que hacen es multiplicar la negación de la Torá, lo que hacen es multiplicar la infracción de la Torá, ¿sí? Que se infringe la Torá, no hablan de la Torá. Usted nunca les escucha hablar de la Torá, pueden dar 1000 sermones y jamás les escucha hablar de la ley de Dios. Entonces eso es característica de un falso profeta. Y obviamente lo que hacen es al contrario, lo que hacen es ¿qué? Traspasar, porque lo único que hay en el corazón de ellos es la avaricia, es la codicia, nada más, solamente eso. Eso es lo que se encuentra en el corazón de estas personas. Para finalizar, vayamos por favor aquí a Ezequiel 13:1. Ezequiel. Dice Ezequiel 13 en adelante, 1 en adelante, dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Ezequiel 13, no, 13:1. ¿Sí o no? Bueno, vuelvo a leer. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, de su propio pensamiento, oigan palabra de Yahweh. Uno da lo que tiene. ¿Por qué estos profetas, falsos profetas, hablan tanto de la falsa prosperidad? Y aclaro que hablan es de la falsa prosperidad, porque hay una prosperidad que es genuina y real, que es bíblica. Y estos hablan una cantidad de cosas porque no tienen palabra de Dios para hablar. Porque uno da lo que tiene. Y si uno no tiene palabra de Dios para hablar, pues le toca que ponerse a inventar un mundo de cosas. Le toca que empezar a hablar una cantidad de cosas que no tienen ni sentido en las escrituras, pero lo hablan. Y se empiezan a decir una cantidad de barrabasadas que he tenido que escuchar, mis amados, que uno de verdad se le despierta un celo a uno por dentro tan grande, ¿sí? Ese celo que uno escuchar a un tipo ahí hablar y todo el mundo allí 1, 2 horas, 3 horas, y todo el mundo amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y todo el mundo aplaudiendo. Y digo, Dios mío, ¿qué es eso tan terrible? Hablan de su propio corazón, lev, el corazón, el pensamiento, su propio razonamiento. Y dice acá, su propio corazón le dice: oigan palabra de Yahweh. Lo que le falta a estos hombres es ¿qué? Palabra de Dios. Así dice Adonai Yahweh: ay de los profetas. ¿Qué dice su Biblia? ¿Cómo? Insensatos. Muchas gracias, no las entendía. Bueno, yo lo voy a... Mire la traducción que dice yo: ay de los profetas marchitos. Marchitos. Sí, o sea, algo que se marchitó, ¿no? Algo que se secó. Ay de los profetas marchitos, que se inventan profecías, cosas que nunca vieron, siguiendo su propio espíritu.
Mire cómo el Señor trata a estos profetas. Le dice que son profetas ¿qué? Marchitos. Bueno, ahí usted lo tiene como insensatos. Y alguien dirá, bueno, ¿y usted por qué traduce marchitos? Bueno, la palabra raíz que aparece allí en hebreo es la palabra naval, ¿sí? ¿Y dónde encontramos esa palabra? En las escrituras. La encontramos en muchas, pero quiero específicamente ir a una. Salmo capítulo 1, para que usted vea la misma palabra allí. ¿De qué se trata un profeta marchito? Un profeta que se secó, como una hoja que se seca, que se marchita. Una hoja de árbol que se seca, se marchita. Salmo capítulo 1, ¿lo tiene? Versículo 3, dice, bueno, cuando nosotros leemos el contexto de todo el Salmo, es más, permítame acá lo leemos todo, porque me parece bueno leerlo todo. Dice 1, dice, cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se ha sentado a escarnecer a otros, a hablar falsamente de otros, sino que en la Torá de Yahweh, en la ley de Yahweh, Torá, está su deleite. ¿Quién es un bienaventurado? Aquel que su deleite, su placer más glorioso, ¿está en dónde? En la Torá. No en las cosas de este mundo, no en los placeres de este mundo, no en el dinero, en las cosas de este mundo, sino que su placer máximo está en ¿dónde? En la Torá de Dios. Sino que en la Torá de Dios está su deleite. Por tanto, en su Torá, en la de Dios, medita de día y de noche. Es decir, que es algo que continuo en la Torá de Dios. ¿Sí? ¿Qué sucede con este? Ahora sí, versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no naval. No sé qué, se marchita. Su hoja no se marchita. ¿Sí? No se marchita. Y todo lo que hace prosperará. ¿Amén o no? Pero el que tiene en la Torá, ¿qué? Su deleite, no en la avaricia de las cosas de este mundo, no en la codicia, sino en ¿qué? En la Torá está su deleite. Y cuando la Torá de Dios es mi deleite, entonces no seré como una hoja de un árbol que se marchita, sino que todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Versículo 4, mira lo que dice. No sucederá así con los malos, que son como la hoja del árbol que arrebata ¿qué? El viento. Entonces, ¿qué es naval? Naval es una hoja que se ha marchitado, y cuando la hoja se marchita, ¿qué sucede? Se cae del árbol. Y cuando la hoja, al haberse marchitado, se cae del árbol, ¿qué pasa con la hoja? Todo viento que la quiera mover, ¿qué? La mueve. Entonces, ¿qué pasaba con los profetas? Volviendo allá al texto de Ezequiel. ¿Qué pasaba con los profetas ahí en Ezequiel 13:3? Que los profetas eran como hojas que se habían ¿qué? Marchitado, se habían secado. Por tanto, se habían desprendido ¿de dónde? Del árbol, del buen olivo. Se habían desprendido del árbol. ¿Sí? Se habían desprendido. Al desprenderse, se marchitan, se secan, se mueren totalmente. Y el problema es que la hoja empieza a ir de aquí para allá. ¿Qué sucedía? Entonces, que los profetas eran llevados como hoja por el viento, de aquí para allá. Hay algo que debe tener el profeta, y es firmeza. Es la radicalidad que tiene el profeta en la palabra. Nada me puede mover de la palabra. Profeta, te doy esto y profetízame algo bueno. No, lo que Dios diga, eso haré. No me muevo por las emociones, no me muevo por el dinero. Yo me muevo es por la voluntad del eterno Dios. Entonces se habían secado y se habían caído del árbol.
Por tanto, al caerse del árbol no pueden dar fruto. No puede haber fruto, porque se ha desprendido del árbol, se habían secado entonces. Eso es lo que significa la palabra naval, secarse, marchitarse. Y por último termina en el piso y llevado por cualquier viento de aquí para allá. Si eso eran los profetas, ¿qué sería entonces del pueblo? Si a los profetas a quienes se les había encomendado la palabra de Yahweh estaban así, llevados por doquier, por cualquier viento, ¿qué se puede esperar entonces del pueblo? Mire la responsabilidad que tiene un ministro de Dios. Por eso el ministro de Dios debe saber dónde está parado realmente. Tiene que estar parado firme, así se le venga el mundo encima, porque no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. De eso se trata. Y estos profetas sencillamente se movían al mejor ritmo que les tocaba, ¿no? Al son que me, ¿cómo dice? Al son que me pongan, bailo, ¿sí? Y así eran los profetas. Ese es el peligro, porque el Señor ha puesto sus hombres, sus ministros, es para que estén fundamentados en la palabra, que sean radicales en la palabra, que aprendan a hablar la palabra y solo la palabra, que no busquen lo propio, que no busquen lo suyo, que solo busquen instruir al pueblo, llevar al pueblo por la palabra, mostrarle lo que es. Porque cuando un hombre de Dios muestra al pueblo verdaderamente lo que es y les enseña a vivir conforme a la palabra del eterno Dios, conforme a la Torah, y crean ellos un corazón de temor al Señor, todo lo que hace prosperará. Bendito sea el Señor, amén. ¿Quiere prosperar? Viva conforme a la Torah, sea radical en la palabra, no se deje llevar por vientos de doctrinas. No sé si me hago entender, amén. Y tenemos que entender, mis amados, entonces, que hay un gran engaño hoy, terrible engaño. Y dice acá, versículo 3 de Ezequiel 13: así dice Adonai Yahweh, ay de los profetas marchitos, secos. ¿Qué otra palabra podríamos decir allí de respecto que sea, bueno, sí, una hoja seca, así, secos, marchitos, que se inventan profecías, cosas que nunca vieron, siguiendo su propio espíritu? Nosotros no estamos para inventarnos profecías, estamos para hablar de la palabra del eterno Dios. Yo no tengo por qué estar inventando nada. Si yo me pongo a inventar algo es porque ya la palabra no es suficiente para mí. Pero toda palabra que yo invente no será suficiente para la salvación del pueblo. Y dice acá, como chacales, versículo 4, mire Dios como el Eterno cómo trataba a estos profetas. Como chacales en los sequedales. O sea que los chacales son animales carroñeros y tienen una peculiaridad. Atacan siempre a los más débiles o que se encuentran moribundos. O sea, ven una presa moribunda, de una vez, ¿sí? Le dan. Y si tienen que ser carroñeros, son carroñeros, comen carroña. Mire cómo el Señor trata a estos profetas. Son carroñeros, atacando al débil, al que está moribundo, el pueblo moribundo, porque no tiene palabra. Porque donde no hay palabra, el pueblo, donde no hay palabra profética, el pueblo ¿qué? Se desenfrena, ¿sí? Se desenfrena. Entonces la falta de la palabra verdadera, de la palabra profética, hace que el pueblo entre en un estado de muerte, de agonía. Y llegan estos y dándole los zarpazos al pueblo, dándoles zarpazos, lo único que hacen es devorar al pueblo. Entonces dice acá, como chacales en los sequedales fueron tus profetas, oh Israel. No han reparado las brechas, ni han edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en el día de la batalla de Yahweh. Oh Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer un profeta? ¿Construir qué? Muros firmes alrededor del pueblo. La función de un hijo de Dios, de un ministro de Dios,
de un verdadero ministro de Dios es construir muros poderosos alrededor del pueblo, para que cuando venga el día de la batalla del Señor, cuando sea el día del Señor, el que vendrá, el día de la venganza, el día del juicio del Señor, pueda estar el pueblo ¿qué? Firme. Por eso yo le pido, Señor, por favor, permíteme ser un buen obrero. Yo quiero seguir construyendo muros firmes alrededor de esta congregación. Permítemelo, Señor. No permitas, Señor, que yo me desvíe, te lo ruego. No permitas que yo me vaya tras de la avaricia de mi corazón, tras de la codicia, y cambie el verdadero evangelio, Señor, tu palabra verdadera, por una palabra que tú no has dado. Porque sé la responsabilidad tan grande que tengo. Mi responsabilidad es altísima y la sé, y soy consciente de eso. Por eso sé que el Señor me va a tomar cuenta a mí de eso. ¿Cómo construí yo acá los muros? Si simplemente hice unos muros débiles que no me importó, porque sé que el Señor me va a tomar cuenta de la vida de ustedes y de la sangre de ustedes. Pero mis amados, si aquí construimos muros fuertes, es la responsabilidad de usted si se sale. Ya yo no puedo hacer nada. Si usted se sale de entre los muros que aquí se están construyendo todos los días, fuertes, 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 para que usted pueda estar preparado para ese momento, para que cuando el Señor venga no nos haya en vergüenza, sino que podamos estar firmes delante de Él, con la cabeza en alto, y podamos escuchar que Él nos dice: ven, buen siervo y fiel. Y esta es la responsabilidad. Y muchos hoy dicen: soy profeta, soy apóstol, soy esto, soy lo otro por aquí, y no se dan cuenta de la responsabilidad que están echando sobre sus hombros, porque su responsabilidad, por su propia palabra, van a ser juzgados por lo que dijeron que eran y no eran, porque no obraban ni actuaban conforme a lo que decían ser. Porque el verdadero ministro del Señor es uno que pone cimientos pero poderosos, porque cuando venga ese día estemos firmes en el Señor, que los muros sean firmes, resistentes. Y por eso la advertencia dice acá: no han reparado las brechas, no han reparado las grietas, ni han edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en el día de la batalla de Yahweh. Ese es el propósito. Entonces, el verdadero ministro del Señor se conoce porque es uno que todos los días trabaja para edificar un muro que resista, con un propósito: el día del Señor. Aquí nos preparamos es para eso. Siempre nos preparamos para eso. Para ese gran momento nos estamos preparando. Amén, iglesia. Ese es el propósito. Y dice acá: visionan fraude. Visionan fraude. Imagínense la palabra que aparece allí como fraude. Es algo falso, ¿no? Fraude, falso, engaño, mentira, no sé cómo diga su Biblia. De hecho, esa palabra que se traduce allí como shav, o la palabra que se usa ahí hebrea, shav, la encontramos también en Éxodo 23:1. Éxodo 23:1, donde dice: no levantarás falso, ¿sí? Falsedad, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. Ahí, falsedad, en Éxodo 23:1. No levantarás falsedad, o sea, contra alguien, ni te prestarás como a ser un testigo ¿qué? Falso, shav, falso, fraudulento. Por lo general los testigos falsos habían sido ¿qué? Sobornados. Volvamos a Ezequiel 13, Ezequiel 13:6. Visionan fraude,
visionan falsedad, visionan engaño y adivinan falsamente diciendo: así ha dicho Yahweh. Les fascina. Usted lo ve a toda hora y eso hasta cambian el rostro, ¿no? Y hasta la voz, ¿no? Y eso empiezan ahí, hacen todo un teatro. Así dice el Señor. Oh, aleluya. Oh, y empiezan una cantidad de cosas. Usted lo ve. Y empiezan a decir una cantidad de cosas sin ningún tipo de sentido en las escrituras. Y la gente les fascina que les hablen de eso. Les fascina, les fascina. Adivinan falsamente diciendo: así ha dicho Yahweh. Y Yahweh no los ha enviado. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Eso es lo más tremendo. Están tan engañados ya ellos mismos, estos ministros de engaño. Son ministros de engaño, y como son ministros de engaño, están engañados a sí mismos, porque ya tienen sobre ellos un espíritu de engaño. Sí, ya, o sea, no tienen ya ni cómo arrepentirse, porque ha sido puesto sobre ellos un espíritu de engaño, porque al que más se le da, más se le demanda. Y está el espíritu de engaño que dicen mentira, y lo más tremendo es que ellos están esperando que el Señor apoye eso, para que vean cómo están ellos. ¿Sí? Por eso el apóstol Pedro hablaba y decía que de los tales ya hay una sentencia. ¿Sí? Sobre los tales, sobre estos falsos profetas, ya hay una sentencia. Entonces por eso ellos hablan y hablan y hablan y hablan en nombre de Dios, y dice una cantidad de cosas. Y lo más tremendo, están tan engañados en sí mismos, tienen sobre sí mismos un espíritu de engaño que actúa en ellos, que ellos mismos se creen el cuento que el Dios les va a confirmar la palabra que dicen, para que vea cómo actúa el espíritu de engaño. Entonces dice acá: adivinan falsamente diciendo: así ha dicho Yahweh, y Yahweh no los ha enviado. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿Acaso, dice la palabra, el versículo 7, no han visto visión fraudulenta? Y no han dicho adivinación falsa, pues afirman: así ha dicho Yahweh, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor Adonai: por cuanto ustedes han hablado fraude, el engaño, y han visto falsedad, por tanto, he aquí yo estoy contra ustedes, dice Yahweh Adonai. Estará mi mano contra los profetas que ven fraude y adivinan mentira. No serán quienes aconsejen a mi pueblo. O sea, estos no son los verdaderos consejeros ¿de quién? Del pueblo. Por tanto, nada bueno puede salir de la boca de un falso profeta, de un falso ministro, de un falso apóstol. Nada bueno. Y no son quienes aconsejan bien al pueblo como debe ser. Y dice acá: ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Yahweh Adonai. Esto aplicado al día de hoy, estos falsos profetas no son inscritos en el libro de la vida, están por fuera, porque no son los que pueden aconsejar al pueblo. Están marchitados, están secos totalmente, se han caído del árbol, se han caído del buen olivo, simplemente se dejan llevar de aquí para allá, de allá para acá. Por tanto, no tienen nada que aportarle al pueblo, solamente que ellos mismos están engañados, y detrás de ellos van todos los que están siendo también ¿qué? Engañados. Y dice el versículo 10: sí, por cuanto hicieron descarriar a mi pueblo. Mira lo que dice ahí: por cuanto hicieron ¿qué? Descarriar. Yo no sé con qué palabra aparece allí en su Biblia. Engañar. Por cuanto engañaron, bueno, por cuanto hicieron descarriar, la palabra ta'a en hebreo. Ta'a significa vagar, caminar de manera errante, errada, ¿sí? Cuando alguien vaga por allí, que ¿para dónde va usted? No tengo ni idea, y empieza a caminar de manera errática. De manera errática, eso es ta'a. Caminar de manera errada, ¿sí? De manera errática, no atina hacia dónde está el camino. Es cuando una persona está perdida, ¿sí? Y la persona que está perdida, por lo general, empieza a dar ¿qué? Vueltas, ¿sí?
Una persona perdida por lo general empieza a dar vueltas. De repente camina y camina horas y después vuelve a pasar por el mismo lugar, después de tantas horas. ¿Sí? Caminan y por el mismo lugar. Es una persona que está perdida, es una persona que camina errática, es una persona que se ha descarriado, es decir, se ha desviado del camino. Sí, por cuanto hicieron descarriar, vagar a mi pueblo, diciendo paz, shalom, cuando no hay shalom. Lo que hacen con esto, dice la palabra, es construir muros débiles, cubiertos de lodo. Mire lo que dice, versículo 10 nuevamente. Sí, por cuanto hicieron descarriar a mi pueblo, diciendo shalom, cuando no hay shalom. Recuerde que shalom es una palabra hebrea que habla de todo tipo de ¿qué? De bienestar, de bendición. Oh, hay bendición, bendición y bendición. Cuando el pueblo estaba descarriado. ¿Cómo le voy a decir yo a un pueblo que tiene shalom cuando está ¿qué? Descarriado, cuando yo mismo lo he hecho descarriar? Pero claro, como yo lo he hecho descarriar, le hago creer al pueblo que van ¿qué? Van bien, tranquilos muchachos. Que vamos pero bien, sí, pero para el abismo. Paz cuando no hay paz. Lo que hacen con esto de estar diciendo shalom, 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 en medio de estar descarriados de la Torah, lo que hacen con esto, dice Ezequiel, es construir muros débiles cubiertos de lodo. Entonces, ¿qué hacen los falsos profetas? ¿Levantan muros? Sí, pero muros ¿qué? Débiles, recubiertos solamente de puro lodito. El verdadero ministro del Señor construye muros fuertes, preparados para el día de ¿qué? De la batalla de Yahweh. Claro, cuando hay un pueblo que ha sido engañado por los falsos ministros, estos falsos ministros lo que hacen es levantar unos muros pero débiles, puro lodito nada más, lodo. Y cuando venga el día del Señor, los que estén dentro de esos muros serán consumidos, porque están dentro de unos muros débiles, solo lodo. Porque el verdadero ministro del Señor está puesto para construir ¿qué? Muros fuertes, firmes, preparados para el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por favor, colóquese en pie en esta mañana.